Hola a todos y sean bienvenidos a mi video. Mi nombre es Anaí Lisbeth Soriano Soriano, estudiante de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. El día de hoy les voy a hablar sobre la materia de metodología de la investigación. Vamos a desglosar varios temas, que son perspectivas filosóficas, paradigmas y enfoques del conocimiento científico. Vamos a empezar. ¿Qué es una corriente filosófica? Una corriente filosófica es un marco teórico que aborda problemáticas específicas de forma coherente, sustentado en un conjunto de ideas, principios y conceptos que comparten un grupo de filósofos. Menciona el autor García. Este mismo autor menciona las corrientes filosóficas que se presentan las siguientes características. Tienen una base de principios y teorías que les dan cohesión. Cuentan con una figura destacadas cuyas obras las definen. Surgen en un contexto histórico y cultural específico. Desarrollan una terminología y conceptos propios. Entre las corrientes filosóficas se encuentran el empirismo, el racionalismo, el dogmatismo, escepticismo, objetivismo y el subjetivismo. Para mí, una corriente filosófica es como una escuela. La defino como una escuela de pensamiento o un camino intelectual que un grupo de filósofos sigue. Es un conjunto de ideas y principios compartidos sobre cómo entendemos la realidad, el conocimiento, la moralidad y la existencia. A lo largo de la historia, estas corrientes se han formado para responder a grandes preguntas y cada una de ellas ofrece una forma particular y coherente de ver el mundo. Piénsalo como una perspectiva o un enfoque que me va a ayudar a ordenar mis ideas y debatir con otros pensadores. Les presento el mapa conceptual sobre corrientes filosóficas del empirismo, racionalismo y el dogmatismo. Empirismo. El empirismo promueve que interactuamos con la realidad para poder construir una comprensión basada en la evidencia. ¿Qué nos quiere decir el empirismo? Bueno, para mí el empirismo es la corriente de pensamiento que sostiene que no hay un conocimiento sin experiencia. Es como si mi cerebro fuera un lienzo o una hoja en blanco al momento de nacer. Y yo todo lo que yo sé, cada idea, cada concepto, lo he pintado a lo largo de mi vida a través de lo que percibo con mis 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Por eso yo creo que la única forma de validar cualquier conocimiento es observándolo y experimentándolo. Una, una idea que para mí es la base de todo el método científico y que grandes filósofos como Jung y David defendieron con mucha determinación. Un ejemplo vamos a poner un ejemplo de que un niño que aprende que una estufa está caliente. Al principio, el niño no tiene una idea innata de lo que es caliente o peligroso. Su conocimiento se construye a través de su propia experiencia. Si yo fuera ese niño, aprendería a través del tacto, que al momento de tocar la estufa me produce una sensación de ardor. A partir de esa experiencia dolorosa y sensorial, mi cerebro va a registrar la información de que la estufa está caliente y al momento de tocarla va a causar dolor. Por lo tanto, el conocimiento de que la estufa es peligrosa no viene de la razón, sino de la observación directa y de una experiencia física. Sus representantes están Jung, que afirma que el saber viene de la experiencia; David, que advierte que muchas ideas son solo costumbres de pensar. Racionalismo. De acuerdo con un artículo del repositorio de la Universidad Sergio Arboleda, el racionalismo se basa en la idea de que la razón es la fuente del conocimiento y que el conocimiento no es un derivado de la experiencia. Lo menciona el autor Burgos. Para mí,
El racionalismo es la corriente de pensamiento que defiende la idea de que la verdadera fuente de nuestro conocimiento no es la experiencia, sino la razón. En este caso, mi cerebro no es una hoja en blanco, sino que ya nace con ciertas ideas o principios fundamentales. Yo creo que a través de la lógica y el pensamiento puedo llevar a verdades universales y necesarias, incluso sin la ayuda de mis sentidos, como en el anterior, que sí se usaba mis sentidos, en este caso no. Ya mi conocimiento es más seguro, entonces proviene de la deducción y la introspección, eh, tal como lo defendía el autor René Descartes. Ejemplo, un ejemplo del racionalismo. Sabemos que 2 más 2 es 4. Es una verdad que no requiere ser probada en el mundo real, sino que se deduce lógicamente. Ese es un ejemplo del racionalismo. Sus representantes están René Descartes, quien afirma el pienso, luego y existo, y Baruch, que sostiene que la razón permite entender la realidad y alcanzar la libertad. Dogmatismo. Según Ferrater, el dogmatismo es la posición filosófica que afirma la posibilidad de alcanzar un conocimiento cierto y verdadero, sin un examen crítico de las condiciones y límites de la razón. El dogmatismo, para mí, es una postura de pensamiento que se considera ciertos principios o doctrinas como verdades absolutas e incuestionables. Es como si yo creyera que una idea es tan fundamental que no se necesita ser puesta a prueba, ni con la razón ni con la experiencia. Pienso en el dogmatismo como lo opuesto al pensamiento crítico. En lugar de cuestionar, yo acepto las creencias de forma ciega y con total seguridad, basándome en la autoridad de quienes las han establecido. Mi conocimiento en esta perspectiva no se construye, sino que se recibe y se define sin debate. Un ejemplo del dogmatismo. Es cuando una persona insiste en que un remedio casero o una dieta específica es la única cura para una enfermedad grave y se niega a considerar la evidencia científica, las recomendaciones de los médicos o la opinión de especialistas son renegados. Por ejemplo, si yo creyera firmemente que beber jugo de limón va a curar el cáncer, yo rechazaría cualquier tratamiento médico convencional. Estaría actuando de manera dogmática. ¿Por qué? Porque para mí la verdad es mi única creencia, para mí una creencia inamovible y que no hay una cantidad de evidencia o razonamiento lógico que me va a hacer cambiar de opinión. Sus representantes del dogmatismo están Parménides, quien afirma que el ser es inmutable, y varios pensadores religiosos y clásicos que aceptan verdades como absolutas sin necesidad de cuestionar. Escepticismo. En un artículo publicado en la revista Acta Académica se afirma que el escepticismo es la postura que niega la posibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero o al menos la certeza. El autor del Alas. Yo pienso que el escepticismo es una postura de pensamiento que defiende la idea de que no podemos estar completamente seguros de nada, ya que se considera que ni la razón ni la experiencia son suficientes para garantizar que nuestras creencias sean correctas. Es una actitud que se duda constantemente, donde yo como escéptico suspendo mi juicio sobre la verdad de cualquier afirmación. No es que niegue la existencia de la verdad, sino que dudo de nuestra capacidad para alcanzar de manera definitiva. Pienso en ello como una invitación a cuestionar todo lo que se nos presenta como conocimiento absoluto, ya sea que provenga de la razón, la experiencia o la autoridad. Mi objetivo no es destruir el conocimiento, sino animar a una búsqueda más cuidadosa y rigurosa. Un ejemplo de escepticismo, y muy común, diría yo, en la vida diaria, es cuando yo dudo de la información que yo veo, visualizo en las redes sociales. Si veo una noticia muy impactante o un consejo de salud que parece demasiado bueno para ser verdad,
mi primer instinto no sería creerlo ciegamente. En lugar de eso, mi postura escéptica me llevaría a suspender mi juicio y a investigar la fuente, buscar si otros médicos confiables han reportado lo mismo o si hay estudios científicos que van a respaldar esa afirmación. Para mí para mí la verdad de la noticia no es un hecho hasta que sea examinado con cuidado y se ha encontrado evidencia que lógicamente lo respalde. No estoy negando la verdad, solamente es por ser cautelosa. Tus, Ahora vamos sobre el objetivismo. Los representantes del escepticismo. Está Pirrón de Elis, considerado el padre de esta escuela, que defendía la suspensión del juicio como camino hacia la tranquilidad del alma. Y Sexto Empírico, un médico filósofo que recopiló y sistematizó las ideas de los antiguos escépticos. Objetivismo. El objetivismo, según Ayn, sostiene que la realidad existe de forma independiente de la conciencia y que el conocimiento de esta realidad es posible para el hombre, utilizando la razón. Lo dice el autor Ledesma. Yo el objetivismo lo digo como una postura filosófica que sostiene que la realidad existe de forma independiente de la conciencia, es decir, que los hechos son como son, tal cual como son, y el conocimiento de la realidad se logra a través de la razón. Un ejemplo claro y sencillo. La ley de la gravedad ya es una verdad objetiva que existe y se aplica por igual a todos, sin importar si alguien la cree o no. Los representantes del objetivismo se encuentran Ayn Rand, la filósofa, y novelista que popularizó esta escuela, y Aristóteles, de quien se considera que su pensamiento es la base del objetivismo, ya que creía en una realidad objetiva que podemos conocer a través de la observación y la razón. Subjetivismo. Según Campos, el subjetivismo limita la validez del conocimiento al sujeto que conoce y juzga. Lo que es verdadero, falso, bueno o malo depende de la perspectiva de cada uno, menciona el autor Campos. Para mí el subjetivismo es una postura de pensamiento que sostiene que la verdad y la moralidad depende completamente del sujeto de quienes la perciben. Es como si yo creyera que la verdad no existe de manera independiente, sino que es una construcción personal moldeada por mis propias experiencias, sentimientos y creencias. Yo pienso que algo es bueno o malo, hermoso o feo, verdadero o falso, simplemente porque yo lo siento así. Mi propia conciencia y mi juicio individual son el criterio para determinar lo que es real y lo que está bien. Un ejemplo claro del subjetivismo es el gusto por la música. Lo que para una persona es una obra maestra, para otra es un ruido. Entonces, ambas opiniones son válidas porque se ven desde diferentes perspectivas. Otro ejemplo del subjetivismo es cuando yo digo que las películas de acción son las mejores películas de la historia. Esta no es una afirmación que pueda ser aprobada, es una verdad que existe solo para mí. Para otra persona, las películas de acción pueden parecer terribles, aburridas. En esta perspectiva subjetivista, ninguna de las dos afirmaciones es correcta o incorrecta, porque es un sentido absoluto. Porque la verdad de la belleza de esa película o la calidad de la película reside únicamente en la opinión de cada espectador. Depende de cada espectador cómo lo vea, lo visualice a la película, es su respuesta. Entonces, mi opinión sobre este caso de las películas es la única verdad que importa, mi verdad. Los representantes del objetivismo se encuentran Protágoras, un sofista griego conocido por su famosa frase "el hombre es la medida de todas las cosas", y Friedrich,
cuyas ideas sobre lo moral y los valores como creaciones humanas tienen una base subjetivista. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma, según el autor Soto, es un marco teórico y metodológico de un tipo de investigación para el estudio y análisis de un problema determinado o una forma de pensar y de actuar sobre la realidad. Según el artículo de Soto Calderón, un paradigma se caracteriza por, según un marco teórico metodológico, que guía la investigación al establecer la forma de pensar y de actuar sobre la realidad. Definir un tipo de investigación en específico para el estudio de un problema determinado, lo que orienta la práctica de una comunidad científica. Un ejemplo de paradigma. Antes, Ptolomeo sostenía que la Tierra era el centro del universo, que viene a ser un modelo geocéntrico. Luego, Copérnico cambió el paradigma al proponer el modelo heliocéntrico, donde el Sol es el centro del sistema solar. Este nuevo marco explicaba mejor las observaciones astronómicas. Existen 4 paradigmas que son positivista, el postpositivista, el crítico y el constructivista. Les presento el cuadro de estos 4 paradigmas donde vamos a desglosar su definición, las características, sus ejemplos y los representantes de cada uno de los paradigmas. Positivista. En definición, el enfoque positivista es una aproximación que busca comprender, explicar y controlar los fenómenos con la intención de generar conocimiento de manera rigurosa, objetiva, medible y replicable. Característica. El paradigma positivista se caracteriza por la objetividad, el uso de métodos cuantitativos y la búsqueda de generalización de los resultados. Ejemplos. Un estudio que mide el impacto de una campaña publicitaria en las ventas de un producto utilizando encuestas y análisis estadístico para determinar la relación causal. Sus representantes del positivista se encuentra Auguste, considerado el padre del positivismo, Émile, quien aplicó este método al estudio de la sociología. Para mí, el positivista quiere decir que es un paradigma cuyo conjunto se podría denominar unas gafas que una comunidad, especialmente en el área de los científicos, usa para ver y entender el mundo. Es la forma que yo interpreto la realidad, las preguntas que considero importantes y las respuestas que encuentro válidas. Es un modelo tan aceptado que se da por hecho, guiando toda la investigación y el pensamiento en un campo, hasta que surge algo que no puede explicar y se necesita un cambio radical. Un ejemplo de un paradigma es el conductismo. En la psicología, por un largo tiempo, este fue un modelo dominante donde se creía que el comportamiento humano era puramente una respuesta a estímulos externos, donde se estudiaba solo lo observable. Sin embargo, con el tiempo, este paradigma no podía explicar fenómenos complejos como el lenguaje o la memoria. Surgió entonces un nuevo paradigma que se denominó el cognitivismo, que se centró en los procesos internos de la mente. Este cambio redefinió por completo la psicología al pasar de estudiar solo el comportamiento a estudiar también el pensamiento. Los representantes del paradigma ya mencionados, Auguste y Émile. Ahora vamos por el postpositivista. El postpositivismo reconoce que el conocimiento humano es falible y que el conocimiento científico está mediado por factores sociales, culturales e históricos. El postpositivismo se caracteriza por el falibilismo, el uso de métodos mixtos y la contextualización del conocimiento. Un ejemplo, un estudio que utiliza una encuesta que se le denomina cuantitativo para medir la satisfacción de los empleados y además realiza entrevistas que se denomina cualitativo para entender las razones detrás de sus respuestas. Entre sus representantes más importantes se encuentran Carl, con su principio de falsabilidad, y Tomás, con su teoría de los paradigmas que muestran que la ciencia no es un progreso lineal. El postpositivista se basa en la idea de este enfoque para descubrir de una forma crítica, reconociendo la realidad, donde no puede ser conocida de forma totalmente objetiva. Acepta que el conocimiento es provisional
y que la subjetividad del investigador, aunque se siente minimizar, va a estar siempre presente. El crítico, el paradigma crítico. La perspectiva crítica pretende comprender el mundo y transformarlo desde el punto de vista filosófico. Tiene una intención emancipadora. Este paradigma se caracteriza por la emancipación, el análisis del poder y un compromiso social con la justicia. Un ejemplo, un estudio que analiza cómo las políticas educativas pueden perpetuar las desigualdades sociales en una comunidad y propone acciones concretas para promover una educación más justa e inclusiva. Sus representantes, figuras como los miembros de la Escuela de Frankfurt, como Marx y Jürgen, quienes desarrollaron la teoría crítica. Yo puedo decir que el paradigma crítico se enfoca en la identificación y transformación de las estructuras del poder que van a generar una desigualdad social, donde la investigación no solo busca comprender la realidad, sino también criticarla y promover el cambio para emancipar a los individuos y a la sociedad. Ahora vamos por el paradigma constructivista. Considera la realidad como una construcción social, producto de la interacción de los sujetos con su realidad material y social. Este paradigma se caracteriza por la realidad múltiple, el uso de métodos cualitativos y un enfoque participativo, en la construcción del conocimiento. Ejemplo, un estudio que busca comprender cómo un grupo de estudiantes de diferentes culturas van a construir su identidad en el entorno universitario, analizando sus relatos y experiencias personales. Entre sus representantes más destacados se encuentra Jean Piaget, que se centró en la construcción del conocimiento individual, y Lev Vygotsky, quien puso énfasis en la construcción social del conocimiento. Ahora, ¿qué es un enfoque de investigación? El autor Ramírez y Arauz menciona que un enfoque de investigación es la perspectiva general desde la que se aborda un problema de estudio. Es una especie de sistema de pensamiento que define la manera el investigador aborda su investigación. Este sistema es como una lente a través de la cual se mira la realidad para obtener datos, analizarlos y llegar a conclusiones, menciona el autor Ramírez y Arauz. Características. Los enfoques de investigación se distinguen por varios aspectos, como el tipo de datos que van a recolectar, el método que van a utilizar para el análisis y el propósito de la investigación. Los principales enfoques como el cuantitativo y el cualitativo tienen características opuestas en cuanto a la objetividad, la generalización y el tipo de conocimiento que buscan construir. Existen tres tipos importantes de la investigación: enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de las estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Sus características. Se caracteriza por su objetividad, su método estructurado y secuencial y el uso de la medición numérica para la generalización. Ejemplos: un estudio que utiliza una encuesta con preguntas cerradas para medir el nivel de satisfacción de los clientes de una empresa y luego usa un análisis estadístico para determinar qué factores influyen más allá de esa satisfacción. Sus representantes de este enfoque incluyen a August y Emile, quienes buscaron aplicar los métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo se basa en la observación, la descripción, la interpretación y la explicación de una realidad social y natural desde una perspectiva subjetiva y compleja, permitiendo la interacción con la comunidad. Este enfoque se caracteriza por ser flexible, por enfocarse en la comprensión de significados y por no buscar la generalización numérica. Ejemplos: un estudio que realiza entrevistas en profundidad a un grupo de estudiantes para explorar sus percepciones sobre la educación virtual, analizando sus experiencias y emociones para comprender su punto de vista. Entre los principales representantes se encuentran John y Jean Piaget, quienes enfatizaron la importancia de la experiencia y la interacción en la construcción del conocimiento.
Enfoque mixto. El enfoque mixto combina la metodología de la cualitativa y cuantitativa en un mismo proyecto para obtener una visión más amplia de un fenómeno. Este enfoque utiliza ambas herramientas para complementar los datos y generar conclusiones más robustas. Característica. Se caracteriza por la integración de datos numéricos y no numéricos, por ser flexibles y pragmáticos, y por permitir la triangulización de resultados para validar la investigación. Ejemplo, un estudio que primero utiliza una encuesta que se denomina cuantitativo para identificar los niveles de estrés de los empleados en una empresa y luego realizar entrevistas, que se denomina cualitativo, a los empleados con los niveles de estrés más alto para comprender las causas específicas de su estrés. Representantes. John, que es considerado uno de los principales autores y defensores del enfoque mixto, habiendo sistematizado sus diseños de metodologías de diversas publicaciones. Tipos de investigación. El autor Aaron dice que es un conjunto de procedimientos sistemáticos utilizados para adquirir conocimientos o para resolver un problema específico, asegurando la coherencia y la replicabilidad en el proceso. Un tipo de investigación es la clasificación que se da al proceso investigativo según el enfoque y los objetivos que buscan, como detallar, analizar relaciones o entender las causas de un fenómeno. Características. Los tipos de investigaciones se diferencian según el objetivo, que es explorar, describir o explicar. Varían en el nivel de profundidad y detalle y pueden utilizar métodos cualitativos o cuantitativos. Ayudan a organizar y orientar el proceso de estudio. Existen 4 tipos de investigación y son las siguientes. Exploratoria. ¿Qué está pasando? Descriptiva. ¿Cómo es? La correlacional. Está relacionado con, y la explicativa. ¿Por qué sucede? Ahora vamos a hablar de los tipos de investigación, donde se encuentran la exploratoria, descriptiva, la correlacional y la explicativa. Exploratoria. La investigación exploratoria se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o se han abordado antes. Característica. Es una investigación flexible que no tiene una estructura rígida, lo que la convierte en el primer paso para investigar un tema nuevo. Es amplia y abarca distintos puntos de vista para generar el conocimiento inicial. Ejemplo. Un estudio que busca explorar las opiniones de los jóvenes sobre el uso de una nueva red social para luego diseñar una encuesta detallada que mida el impacto de esa plataforma. Objetivos. El objetivo principal es generar ideas y formular preguntas de investigación más precisas para futuros estudios, no resolver el problema en sí mismo. Ahora la investigación descriptiva. La investigación descriptiva se encarga de identificar y especificar las propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Su característica. Se enfoca en medir con precisión las características del fenómeno y especificar las propiedades de un grupo o situación, pero no busca establecer relaciones de causa y efecto. Ejemplo. Un estudio que documenta el promedio de edad, el nivel educativo y el riesgo familiar de los habitantes de un barrio para describir su perfil sociodemográfico. Objetivo. Es describir un fenómeno, situado, evento o contexto para ofrecer un panorama detallado y completo sus características. La correlacional. Busca identificar la relación entre 2 o más variables con el objetivo de predecir una de ellas a partir del conocimiento de la otra. Característica. Este tipo de investigación mide la relación entre las variables, tienen un alto valor predictivo sobre el comportamiento de una de ellas, pero no establece relaciones de causa y efecto. Un estudio que busca determinar si existe una relación entre el número de horas que un estudiante dedica a estudiar y su promedio de calificación. Objetivo es reconocer cómo se relaciona un concepto con otro o si están conectados, para poder predecir el comportamiento de uno a partir del otro. Explicativo. La investigación explicativa está dirigida a responder a las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Es el tipo de estudio más complejo porque busca establecer relaciones de causa y efecto. Característica.
Es la investigación más compleja y profunda porque busca la causalidad entre las variables. Su método rigurosamente estructurado y a menudo experimental. Ejemplo, un estudio experimental que manipula una variable, por ejemplo, el tipo de fertilizante, para determinar si causa un aumento de crecimiento de una planta, controlando otros factores para verificar la relación causal. Objetivo es encontrar las relaciones y las condiciones que provocan un fenómeno explicando las relaciones de causa y efecto entre las variables. Y bueno, hemos terminado con este video sobre los distintos temas. Espero le haya gustado y pues muchas gracias.